Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Héctor López, soy R2 de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar número 64 y les voy a presentar, de acuerdo a las clases de urgencias, alteraciones del potasio. Esta presentación es coordinada por el doctor Francisco Gerardo Nolasco García. Muy bien, vamos a comenzar. Como tal, vamos a empezar con algunas generalidades rápidamente del potasio. Debemos recordar que es un ion intracelular, el cual el 2%, que es el que medimos, es extracelular, del 3 al 0.5% de miliequivalentes sobre litros va a ser su nivel normal. El resto, pues, es el del espacio intracelular, que equivale a 140 miliequivalentes sobre litro. Fundamentalmente se usa para las funciones de transmisión neuromuscular y el mantenimiento de ciertas funciones celulares. Esta es su composición química en una imagen. Ok. Entonces, básicamente otras generalidades que debemos considerar es que sus requerimientos mínimos van a ser de 40 a 50 milimoles, recordando que 40 miligramos es equivalente a un milimol. Su vía de eliminación principal va a ser la vía renal, pero nosotros podemos identificarlo que también el 80% del potasio ingerido va a ser excretado por los riñones en la orina, el resto va a ser el 15% por el tracto gastrointestinal en las heces y el 5% va a ser por el sudor. Entonces, ¿qué otros factores van a influir en los niveles de potasio como tal en la célula? Pues vamos a tener principalmente cuatro, que sería la insulina y la bomba sodio ATPasa, que como tal van a aumentar la concentración extracelular de potasio en la célula. Los estímulos beta adrenérgicos aumentan también el aumento, bueno, aumentan la captación de potasio. El estrés, por lo tanto, nos va a hacer nos va a igualar a hipopotasemia, pero lo vamos a ver más adelante. Y los estímulos alfa adrenérgicos van a inhibir la entrada de potasio al interior de la célula. Entonces, como tal, la hipocalemia se va a definir como la concentración de sérica de potasio por debajo del límite inferior a la normalidad, en donde el potasio va a ser menor a 3.5 miliequivalentes sobre litro. Lo vamos a dividir en grados como tal, siendo la leve de 3 a 0.35 miliequivalentes sobre litro, la moderada de 2.5 a 3 miliequivalentes sobre litro y la grave menor a 2.5 miliequivalentes sobre litro. Esto, pues, de acuerdo a las determinaciones que tengamos de electrolitos en sangre, ¿no? Porque también se llega a medir en orina, pero pues son situaciones que pues no tenemos como tal siempre disponibles. ¿Qué etiologías nos van a ocasionar la hipocalemia? Como tal, la leucocitosis por arriba de 100,000, eh, ya que se aumenta una captación de potasio por los leucocitos, el retraso de procesamiento de alguna muestra que nosotros tomemos de nuestro paciente a temperatura ambiente. Por eso es importante no dejar que la caja, pues, en urgencia se llene, ¿no? De laboratorios pendientes. La anorexia nerviosa, el abuso de diuréticos y laxantes, el alcoholismo nos va a ocasionar una hipocalemia por la desnutrición, la parálisis periódica hipopotasémica, que es una enfermedad familiar rara, la incorporación de potasio que esté aumentada debido a células de rápido crecimiento por la vitamina B12 y el ácido fólico. Entonces, pues son varias causas, como podemos ver. En cuanto a lo que es pseudohipopotasemia, pues ya vimos que es la leucocitosis extrema, la falta de ingesta es rara, la alcalosis metabólica, la estimulación beta-2 adrenérgica o beta-2 agonistas por el estrés, la insulina, la parálisis periódica hipopotasémica, la proliferación celular en las leucemias,
la intoxicación por bario, teoleno, teofilina, el tratamiento de la intoxicación digitálica con el ácido antidigoxina nos va a condicionar hipocalemia por redistribución intracelular del potasio, las pérdidas extrarrenales de potasio, como son las digestivas o las cutáneas, y las pérdidas renales de potasio condicionadas en presiones normales con el uso de diuréticos, los vómitos, la hipomagnesemia, los aniones no reabsorbibles en el uso de la penicilina, los trastornos tubulares como la acidosis tubular renal y también la cetoacidosis diabética, la poliuria posobstructiva nos pueden condicionar pérdidas renales de potasio. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a hacer? O bueno, ¿qué vamos a ver en nuestro paciente? Como tal, la clínica va a estar condicionada por la velocidad de instauración y concentración de este electrolito. Hay manifestaciones cardíacas y neuromusculares por una hiperpolarización de la membrana celular y pues en casos leves, pues usualmente no vamos a encontrar como tal síntomas. Entonces, ¿qué síntomas o qué manifestaciones podemos tener? Pues alteraciones del electrocardiograma, aplanamiento o inversión de la onda T, onda U prominente, descensos del ST, prolongación del QT, IPR, arritmias auriculares y ventriculares. Ahorita vamos a ver una manera más gráfica de ver esta situación. Neuromusculares, como es debilidad, astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratoria y rhabdomiólisis. Digestivas, como el hilio paralítico o el estreñimiento, ¿sale? Dentro de la parte renal, la alcalosis metabólica puede ser una manifestación, el aumento renal de prostaglandinas, la disminución de la tasa de filtración glomerular, la pérdida de cloro, los quistes renales de manera crónica cuando se mantiene esta hipocalemia, endocrinas, la disminución de aldosterona, el aumento de la renina, el descenso de la insulina y la intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces vamos a ver en esta presentación, es que nos deje, ok. Bueno, como lo menciona, pues básicamente es lo que les acabo de poner en la otra diapositiva, pero menciona muy importantemente que si vemos estos niveles de potasio, pues hay que empezar una reposición, ¿no? Como vamos viendo, pues va alterándose cada vez más el QRS y la depresión del ST hasta que pues se ocasione un infarto, ¿no? Ok. Dentro del diagnóstico, pues básicamente vamos a medir los electrolitos en sangre, vamos a identificar las causas de la hipocalemia y vamos a descartar que haya una pseudo hipocalemia por una leucocitosis extrema o por algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, como tal, encontré este algoritmo en la bibliografía que consulté eh, para el tratamiento. Entonces se valora la severidad y la estimación del déficit de potasio, se analizan las alteraciones electrolíticas acompañantes, como puede ser la hipomagnesemia y del equilibrio ácido-base. Entonces vamos a ver que si tenemos alteraciones electrocardiográficas, si tenemos un tratamiento con digoxina, una cetoacidosis diabética, o si hay debilidad muscular que nos puede condicionar una hipoventilación, eh,
Si hay una hipomagnesemia, pues la corregimos. Si hay una acidosis metabólica, se corrige, pero nunca antes de la corrección de hipopotasemia. Si tenemos criterios de gravedad, vamos a empezar la reposición con KCl. Esto a un nivel de una administración en una solución no glucosada de 20 miliequivalentes por 500 mililitros de solución o 10 miliequivalentes por hora en una vena periférica y en una vena central, que ya se tolera un poquito más el uso del potasio, eh, ya que puede ser bastante doloroso para el paciente la administración de altas cantidades de potasio. Nos puede manejar niveles de 30 miliequivalentes por 500 mililitros de suero o 40 miliequivalentes por hora en una vía central. Obviamente, pues debemos de continuar monitorizando de manera frecuente los electrolitos para reajustar estas reposiciones, ¿no? Y no llegar a una hipercalemia. En el grado, en el grado o en la situación de que no haya criterios de gravedad, pues vamos a empezar con una administración oral de potasio con dieta y algunos preparados, pero si no llega a haber tolerancia oral, pues hay que hacer las reposiciones de manera intravenosa. Y pues si tiene una tubulopatía o precisa de diuréticos, pues vamos a iniciar diuréticos ahorradores de potasio. Ahora vamos a ver lo que es hipercalemia. Como tal, se define como una concentración sérica de potasio por encima de los límites o superiores de la normalidad, que sería de 5 o 0.5 miliequivalentes por litro, dependiendo a veces del laboratorio que nos esté midiendo los electrolitos, ¿no? Entonces, ¿qué etiologías pues tenemos en este caso? La pseudo hipercalemia por el uso de torniquetes, hemólisis, o leucocitosis o trombocitosis. El cambio intra a extracelular de potasio como en el ejercicio intenso, la acidosis o la insuficiencia de insulina, el decremento en la excreción de calcio por una falla renal o el uso de betabloqueadores o IECAS. Y que tengamos como unas cargas de potasio abundantes por el uso de suplementos o comidas abundantes por potasio, la rhabdomiólisis o las quimioterapias, ¿sale? Entonces, manifestaciones clínicas que tenemos en las hipercalemias, como tal, son las arritmias cardíacas, como la fibrilación ventricular, los bloqueos AB o sinoauriculares, los bloqueos completos o las asistolias, la debilidad muscular, las parestesias, la reflexia, la parálisis ascendente, la náusea, el vómito y la diarrea. Entonces, vamos a ver cómo se va manifestando la hipercalemia en el electrocardiograma. Entonces, esto pues empezando con niveles por arriba de 4.1, ¿no? Entonces, normal, 5.9, 6, despicudas, aplanamiento de la P, aumenta el QRS y finalmente asistolia, ¿no? Entonces, es básicamente lo que debemos de cuidar más en estos casos. Tomarle un electrocardiograma a un paciente con hipercalemia es muy importante. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Es muy parecido a la hipocalemia, pues lo vamos a identificar básicamente por nuestra clínica y más aparte teniendo algunas causas, ¿no? Vamos a identificarlas y vamos a descartar que sea una pseudo hipercalemia. Entonces, si hay lisis en las células sanguíneas, sí, pues nos podemos sospechar de una pseudo hipercalemia y si no la hay como tal y se debe de medir como tal el potasio y la tasa de eh, básicamente la tasa de potasio o el gradiente de potasio tubular. No, a lo mejor no son situaciones que nosotros podamos manejar en urgencias, no como tanto en las unidades en las que estamos, pero si llegara a haber una tasa tubular de gradiente de potasio por arriba de 7, pues podemos sospechar de una redistribución por acidosis, por hiperglucemia, por beta bloqueadores,
o una liberación tisular de potasio por traumatismos extensos, la lisis tumoral, las hemólisis, las quemaduras, la rhabdomiólisis, la administración exógena de potasio, ¿no? Cuando hay un TTKG de menor de 5 a 7, tenemos que preguntarnos si hay un filtrado glomerular disminuido. Si sí, pues es secundaria a una insuficiencia renal o disminución del flujo tubular. Y si no, puede ser por un déficit de mineralocorticoides como la enfermedad de Addison o por una déficit en la secreción tubular de potasio, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar la hipercalemia? Pues básicamente hay ciertas medidas. Primero que nada, pues vamos a tomar nuestro electrocardiograma, ¿no? Entonces, si hay ya signos de hiperpotasemia, como lo vimos en las otras diapositivas, en donde hay test picudas, prolongación del PR, la pérdida de la onda P, el ensanchamiento del QRS, la bradicardia, pues vamos a necesitar un tratamiento urgente. Si no hay estas alteraciones, pues se confirma con otra determinación si en verdad tenemos una hiperpotasemia verdadera, si es severa o si es moderada. Si nada más es una hemólisis por leucocitosis o trombocitosis que nos condicione una falsa hiperpotasemia, ¿no? Entonces, en los casos pues ya severos, pues vamos a meritar un tratamiento urgente con sales de calcio, betagonistas, insulina, más glucosa, diuréticos de asa y resinas. Si la insuficiencia renal es severa o en ausencia de mejoría, pues nos va a condicionar que necesitemos una diálisis urgente para eliminar ese exceso de potasio. Si hay una mejoría con las medidas antihipercalémicas que tenemos a nuestra disposición, debemos hacer una evaluación etiológica del tratamiento a largo plazo, ¿no? Debemos de tratar la causa de la hiperpotasemia, una restricción de potasio en la dieta, valorar la suspensión de fármacos, el uso de resinas de intercambio catiónico, los diuréticos de asa y la pseudocortisona en la insuficiencia suprarrenal y el hipoaldosteronismo hiporrenémico. Bueno, entonces, como conclusiones, en este caso, se debe de tener especial cuidado en la presencia de alteraciones de potasio, se va a identificar la etiología que nos puede condicionar la alteración, se realizan medidas para corregir la alteración de la hipercalemia, ya que las complicaciones se vuelven más graves conforme se avanza la alteración de los niveles de electrolitos, y pues debemos de monitorizar de manera continua los electrolitos séricos en nuestros pacientes de urgencias, para ir monitorizando, pues, qué tanto tenemos que hacer reposiciones o tenemos que disminuir el nivel de potasio según la alteración que tengamos. Por último, pues bueno, terminaríamos con esta frase que dice Albert Einstein: el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que logra la ciencia abrir, que la ciencia logra abrir. Entonces, eso sería todo por mi parte. Espero sus comentarios y pues cualquier duda, pues para solucionarla juntos o hacer alguna revisión necesaria. Eso sería todo. Muchísimas gracias.